El día que mi hermana me robó todo. Juré que su sonrisa de victoria sería la última que viera el sol de Sevilla. En lugar de derramar sangre, elegí el veneno lento de la verdad, un testamento oculto que mi abuelo había enterrado bajo el olivar familiar. Un secreto que no solo devolvía mi herencia, sino que la hundiría en el fango de sus propias mentiras. Y cuando mis hijos, manipulados por sus palabras dulces, me miraron como a una extraña, supe que la venganza no era un acto, sino una sinfonía de ruina calculada. Me llamo Elena Vargas, y mi vida se desmoronó un martes de julio en el calor asfixiante de Sevilla. El sol caía a plomo sobre el patio de la Hacienda de Vargas, donde el aroma de los jazmines se mezclaba con el hedor metálico de la traición. Acababa de enterrar a mi padre, el último guardián de un imperio de aceite de oliva que había forjado con sudor y promesas desde la posguerra. Él, con su voz ronca y sus manos callosas, me había susurrado en su lecho de muerte: Elena, cuida el olivar. Es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Pero mi hermana, Carmen, tenía otros planes. Carmen era la mayor, la dorada, la que siempre había bailado al ritmo de las fiestas en la feria de abril mientras yo me ensuciaba las uñas en los surcos de la tierra. 10 años separaban nuestras edades, ella, con su melena negra como el azabache y ojos que prometían paraísos falsos, había sido la favorita de mi padre. La artista, la llamaba él, ignorando que sus lienzos solo capturaban el vacío de su ambición. Yo era la práctica, la que administraba las fincas, negociaba con exportadores en Madrid y criaba a mis 2 hijos, Javier y Lucía, en la sombra de los olivos centenarios. Mi marido, Tomás, había muerto en un accidente de tractor 5 años atrás, dejándome sola con deudas y sueños rotos. Pero el negocio familiar era mi ancla, Vargas Aceites, un nombre que resonaba en las mesas de Europa. Esa mañana, tras el funeral, nos reunimos en la notaría del centro, en una sala con techos altos y el zumbido constante de un ventilador viejo. El notario, un hombre flaco con bigote encerado llamado Don Ramiro, desplegó el testamento con manos temblorosas. Carmen estaba allí, impecable en un vestido negro que acentuaba su figura esbelta, flanqueada por su abogado, un tiburón de traje gris llamado señor López. Mis hijos, Javier de 14 y Lucía de 11, se sentaban a mi lado, inquietos, con los ojos rojos por el llanto. Señora Vargas, dijo don Ramiro, ajustando sus gafas, el testamento de don Antonio es claro. Deja la hacienda, las fincas y el control de Vargas Aceites a Carmen Vargas. El mundo se inclinó. Sentí el suelo de mármol frío bajo mis pies descalzos, había corrido desde el cementerio sin cambiarme. ¿Qué? Eso es imposible, grité, mi voz rompiéndose como vidrio. Javier me miró, confundido, y Lucía se aferró a mi falda. Carmen no sonrió de inmediato, en cambio, inclinó la cabeza con una pena fingida que me revolvió el estómago. Elena, lo siento, murmuró, extendiendo una mano que olía a perfume caro. Papá me lo dijo hace meses. Dijo que tú. Bueno, que estabas demasiado ocupada con los niños y las deudas. Quería que yo lo modernizara, que lo llevara a la era digital. Tú entiendes, ¿verdad? Somos familia. Familia. La palabra se clavó en mi pecho como una daga. Recordé las noches en que yo había pagado las facturas de su escuela de arte en Barcelona, las veces que la había cubierto cuando desaparecía con amantes casados. Y ahora, esto. López intervino, su voz untuosa: hay cláusulas. Elena recibe una pensión modesta y custodia compartida de los niños, pero el negocio pasa a Carmen. Es legal, irrevocable. Irrevocable. Esa noche, en mi modesta casa al borde de la finca, lloré hasta que el alba tiñó el cielo de rosa.
Javier y Lucía dormían en sus habitaciones, exhaustos. Me arrastré al sótano, donde guardaba las cajas de mi abuelo, el patriarca que había plantado los primeros olivos en 1945, huyendo de la sombra de Franco. Entre facturas amarillentas y fotos desvaídas, encontré una carta sellada con cera roja, dirigida a mi sangre verdadera. Mis manos temblaron al romper el sello. Las palabras de mi abuelo, garabateadas con tinta desvaída, me golpearon como un rayo. Elena, si lees esto, es porque el lobo ha entrado en el redil. Carmen no es de mi sangre. La cambié por ti en el hospital, por amor a tu madre. El verdadero testamento está enterrado bajo el olivo torcido, al este del patio. Usa la verdad como arma, pero recuerda, la venganza come el alma. El suelo se movió bajo mis pies. ¿Carmen no era mi hermana? ¿Un cambio en el hospital? Mi mente giró en espiral, recuerdos de su risa diferente, de cómo mi padre siempre la miró con una culpa velada. La bilis subió a mi garganta. No era solo traición, era una mentira de 3 generaciones. Pero la rabia se encendió, pura y ardiente. No mataría a Carmen, eso sería demasiado fácil. La despojaría de todo, capa por capa, hasta que su imperio falso se derrumbara en el polvo del que provenía. Al amanecer, con los niños aún dormidos, salí al olivar. El aire estaba cargado de rocío y el canto de los grillos. El olivo torcido, un gigante nudoso con ramas como dedos acusadores, me esperaba. Cavé con las manos desnudas, la tierra roja manchando mis uñas, hasta que mis dedos rozaron metal, una caja oxidada. Dentro un sobrelacrado y un medallón con el escudo familiar. El segundo testamento detallaba todo, la herencia original para mí. La confesión del cambio, mi abuelo había descubierto que Carmen era hija de un affair de mi padre con una sirvienta, y la había adoptado para encubrirlo. Pero había más, deudas ocultas que Carmen había acumulado en nombre de la familia. Fraudes fiscales que López había ayudado a encubrir. Sostuve el papel bajo la luz del sol naciente, y por primera vez en años, sonreí. La venganza no sería un grito, sería un susurro que resonaría en los tribunales, en las salas de juntas, en los corazones de mis hijos. Carmen había tomado mi negocio y mis hijos, pero yo tomaría su identidad. Y cuando lo hiciera, Sevilla entera sabría que la sangre no siempre miente, pero la verdad siempre sangra. Los días siguientes fueron un torbellino de contención. Carmen se mudó a la casa principal de la hacienda, instalando sus muebles modernos y contratando a un equipo de consultores que olían a codicia. Me envió mensajeros con cheques raquíticos y visitas condescendientes, siempre con Lucía y Javier a cuestas, llenos de regalos caros, una iPad para él, un vestido de diseñador para ella. Tía Carmen dice que mamá está triste porque no sabe manejar el dinero. Oí a Lucía susurrar una tarde. Mi corazón se partió, pero lo soldé con acero. Empecé a documentar todo, correos falsos, transferencias sospechosas, el modo en que López alteraba libros contables. Conocí a Mateo en una de esas noches solitarias en un bar de Triana, donde el flamenco rasgaba el aire como un lamento. Él era periodista, un hombre de 35 con ojos verdes que veían a través de las máscaras y una cicatriz en la barbilla de una pelea callejera en su juventud. Eres la Vargas de las sombras, dijo, ofreciéndome un vaso de manzanilla. Le conté todo, o casi, la traición, el testamento falso, el secreto del abuelo. No mencioné el cambio de cuna, eso era mías en la mengue. Mateo se inclinó, su aliento cálido contra mi oreja. Esto no es solo familia, Elena. Es un escándalo que podría tumbar alcaldes. Déjame ayudarte. Por una historia. Acepté, no por la prensa, sino porque en sus ojos vi un aliado. Alguien que entendía la pérdida. Su hermana había muerto en un incendio provocado por un ex. Juntos,
Trazamos el plan primero. Infiltrarme en las operaciones de Carmen como asesora temporal. Ella lo permitió. Riendo, puedes enseñarme los trucos de la tierra, hermanita. Cada día en la oficina de la Hacienda, fingía sumisión mientras copiaba archivos. Grababa conversaciones. López era el eslabón débil, un borracho que soltaba secretos tras unas copas en el casino de Sevilla. Una semana después, el primer golpe sutil, anónimamente. Envié pruebas de una evasión fiscal menor a la Guardia Civil. No lo suficiente para hundirla, pero sí para que los auditores irrumpieran en la Hacienda. Carmen me llamó furiosa, esto es obra tuya. Elena, ¿crees que no sé de tus jueguitos? Negué con lágrimas falsas, y ella mordió el anzuelo, consolándome con un abrazo que apestaba a victoria prematura. Mis hijos, ajenos, empezaron a notar la tensión. Javier me preguntó por qué tía Carmen grita tanto. Es el estrés del negocio, cariño. Mentí, odiándome por ello. Pero la semilla de la duda se plantó. Mateo publicaba artículos velados en el Correo de Andalucía, insinuando corrupción en familias olivareras tradicionales. Carmen contraatacó, contratando guardaespaldas y demandándome por difamación. La corte me concedió una restricción temporal, pero gané tiempo. En las noches, sola con el medallón del abuelo de un relicario con una foto de mi verdadera madre, juraba venganza. No por dinero, sino por el honor pisoteado, por los abrazos de mis hijos que ahora olían a perfume ajeno. El clímax de esa primera fase llegó en la vendimia. Bajo la luna llena de agosto, mientras los trabajadores recolectaban aceitunas, Carmen organizó una fiesta para inversores, cava francés, flamenco en vivo, promesas de expansión a Italia. Yo estaba allí, sirviendo bandejas como una sirvienta, invisible. Mateo se coló como fotógrafo freelance. Cuando Carmen alzó su copa para brindar por el futuro de Vargas, López, ebrio, soltó una anécdota. Don Antonio siempre dijo que el verdadero tesoro estaba enterrado. Ja, como si alguien lo encontrara. El silencio cayó. Carmen palideció, sus ojos clavándose en mí. Cállate, idiota, siseó. Pero el daño estaba hecho. Inversores murmuraron, y Mateo capturó cada gesto en su cámara. Al día siguiente, el artículo salió, secretos enterrados en el olivar, herencia o escándalo. Carmen me confrontó en el patio. Su rostro contorsionado, esto termina ahora. Elena. Los niños se quedan conmigo. Eres una perdedora. Siempre lo has sido. Sus palabras me quemaron, pero avivaron el fuego. Esa noche, cavé de nuevo bajo el olivo. No por el testamento, sino por raíces más profundas. Encontré un diario del abuelo, páginas llenas de remordimientos, cómo había silenciado a la sirvienta verdadera, cómo Carmen había crecido envenenada por el secreto. Lágrimas saladas cayeron sobre el papel. La venganza no era solo mía, era justicia por un linaje mentiroso. La guerra se intensificó con el otoño, cuando las hojas de los olivos se tiñeron de oro y el viento traía el olor a lluvia inminente. Carmen aceleró su plan, solicitó la custodia total de Javier y Lucía, alegando que yo era inestable emocionalmente tras la muerte de mi padre. El juez, un hombre de Triana con reputación de parcial hacia las mujeres fuertes, programó una audiencia para octubre. Pasé noches en vela, repasando testimonios, mientras Mateo me enseñaba a navegar el sistema legal como un torero esquiva cuernos. Recuerda, Elena, me dijo una noche en su apartamento desordenado en el barrio de Santa Cruz, rodeados de pilas de periódicos y botellas de tinto vacío. La verdad es tu capa roja. Agítala, pero no la muestres toda. Sus labios rozaron mi sien. Un gesto de consuelo que se volvió algo más, un beso robado en la penumbra, cargado de desesperación compartida. No era amor aún no, sino supervivencia.
Dos almas rotas tejiendo una alianza en la oscuridad. En la audiencia, el tribunal olía cera de abeja y ansiedad. Carmen entró radiante, con Lucía de la mano vestida como una muñeca, Javier a su lado con auriculares caros. Mi corazón se contrajo al verlos. Lucía evitó mi mirada, y Javier mascullaba algo sobre mamá no entiende el negocio. El abogado de Carmen presentó evidencias, mis ausencias emocionales, facturas impagas, un informe psicológico falso que López había fabricado. La señora Vargas es una madre devota, argumenté, mi voz temblando pero firme, pero Carmen la usa para manipular a los niños. Miren los regalos, las promesas de vida mejor. El juez frunció el ceño, pero inclinó la balanza, custodia compartida por 3 meses, con evaluación. Carmen salió sonriendo, susurrándome al pasar tiempo suficiente para que te hundas sola. Pero yo tenía mi contraataque. Esa semana, con ayuda de Mateo, contacté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco con bigote espeso y ética flexible. Por 500 euros. Desentierro lo que sea, gruñó. Le di el nombre de la sirvienta original, Rosa, que vivía en un pueblo olvidado cerca de Córdoba. Encontramos a Rosa en una casita de adobe, rodeada de gallinas y recuerdos. Tenía 75 años, el cabello blanco como la cal de las paredes, y ojos que aún ardían con resentimiento. Carmen. Esa niña no era de Antonio, confesó tras un coñac, su voz un hilo ronco. Yo la parí en el hospital de Sevilla, de un amor prohibido con el patrón. Tu abuelo lo supo. Me pagó para callar y la crió como propia. Pero el alma no miente, siempre supe que era una serpiente en el nido. Grabé cada palabra, el medallón del abuelo como talismán en mi bolsillo. Rosa me dio una foto, una Carmen bebé en brazos de una mujer que no era mi madre. De vuelta en Sevilla, el secreto me carcomía. ¿Confrontar a Carmen? No aún. En cambio, lo usé para presionar a López. Lo cité en un café discreto en el Alcázar, fingiendo una oferta de paz. Sé lo del cambio, le dije, deslizando la foto sobre la mesa. Sudó, su corbata aflojándose. Elena, por Dios. Carmen me matará. No si me ayudas primero, repliqué. Dame acceso a los libros reales. O esto va a la prensa. Cedió, temblando, entregándome un USB con transferencias offshore, millones desviados a cuentas en las Islas Caimán, firmados por Carmen. El placer de la traición recíproca fue dulce, pero efímero. Esa noche, Mateo y yo lo celebramos en su cama, cuerpos enredados en sábanas revueltas, susurros de planes entre jadeos. Eres feroz, Elena, murmuró, trazando la curva de mi espalda. Como un toro en la arena. Pero el amanecer trajo realidad, una llamada de Javier. Mamá, tía Carmen dice que no vengas a recogernos. Dice que estás loca. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras colgaba. La furia se solidificó, no solo recuperaría a mis hijos, los haría ver a Carmen por lo que era. Noviembre trajo tormentas, lluvia que azotaba los olivos como lágrimas divinas. Carmen expandió el negocio, firmando contratos con una cadena italiana, pero las grietas aparecían. Los trabajadores murmuraban sobre salarios atrasados. Un capataz leal a mí, Old Pedro, me advirtió de sabotajes en la prensa. Mateo publicó una serie, El oro negro de Andalucía, prosperidad o pillaje. Las acciones de Vargas cayeron un 15%. Inversores nerviosos. Carmen contraatacó con una demanda millonaria, pero Paco descubrió que López había falsificado sellos notariales en el testamento original. El punto de inflexión llegó en una cena familiar forzada, organizada por el juez para armonía. La hacienda brillaba con luces, pero el aire estaba cargado de veneno. Carmen presidía la mesa,
riendo con Javier sobre videojuegos. Lucía en su regazo como un trofeo. Yo llegué con una tarta de almendras, humilde, pero mi mente era un torbellino. Durante el postre, saqué el tema inocentemente. Papá siempre hablaba de secretos familiares. ¿Recuerdas, Carmen, esa historia del hospital? Su tenedor se detuvo a medio camino. ¡Qué tontería!, replicó, pero sus ojos eran pozos de pánico. López carraspeó, derramando vino. Los niños notaron la tensión. Lucía preguntó por qué todos están raros. Carmen la acalló con una sonrisa tensa. Esa noche, allanaron su oficina, la Guardia Civil, alertada por mi anónima denuncia. Encontraron documentos falsos, pero nada concluyente. Carmen me llamó a las 3 de la mañana. Juro por Dios, Elena, si sigues esto, te arruinaré. Los niños te odiarán. Ya lo hacen, respondí. Mi voz hieló. Gracias a ti. Colgué, y por primera vez, sentí lástima por ella, una impostora atrapada en su propia red. Pero la lástima se disolvió en determinación. Mateo y yo planeamos el siguiente paso: revelar el cambio de cuna en un foro privado de familia, filtrado a través de Rosa. No públicamente aún, quería que Carmen se retorciera en privado. Diciembre asomaba, con sus luces navideñas parpadeando como falsas esperanzas. Mis hijos pasaron Nochebuena con ella, y yo sola en la casita, con el diario del abuelo abierto en perdón. Lloré por la familia que nunca fue, por la hermana que podría haber sido. Pero al día siguiente, un regalo de Mateo, un boleto a Córdoba. Ve con Rosa. Encuentra paz antes de la tormenta. Allí, en la casita, Rosa me abrazó como a una hija perdida. La sangre llama. Niña. Usa el dolor para sanar, no para destruir. Regrese fortalecida. Pero el destino intervino. Un accidente, el tráctor de la finca volcó, hiriendo a Pedro. En el hospital, delirante, confesó a un policía. Carmen falsificó todo. Elena es la verdadera. La noticia se filtró. Carmen entró en pánico, intentando comprar silencio, pero era tarde. Los medios olfatearon sangre. Mateo recibió llamadas de editores nacionales. En mi mente, la venganza se perfilaba como un río, lenta al principio, pero imparable. Pero no contaba con el twist que vendría. Uno que me haría cuestionar si la verdad valía el precio de un alma más rota. Enero de 2026 trajo un frío inusual a Sevilla. Un viento del norte que helaba los huesos y los secretos. La investigación de la Guardia Civil se expandió como raíces bajo tierra, allanamientos en la oficina de López, interrogatorios a capataces, auditorías que desenterraban deudas como cadáveres. Carmen se atrincheró en la hacienda, rodeada de abogados y guardaespaldas, su rostro en las noticias un máscara de indignación. Es una cacería de brujas contra una mujer empresaria, declaraba a las cámaras, pero sus ojos hundidos traicionaban el terror. Yo mantenía un perfil bajo, trabajando como consultora freelance para otros olivareros, ahorrando cada euro para la batalla legal. Mis hijos eran el premio, visitas supervisadas 2 veces por semana, donde jugábamos a las cartas en parques públicos, fingiendo normalidad. Javier, siempre el lógico, me bombardeaba con preguntas: ¿por qué tía Carmen tiene tanto dinero? Mamá, ¿y por qué tú no? Le contaba medias verdades, a veces. La gente toma lo que no es suyo, pero la justicia llega. Lucía, sensible como yo, dibujaba olivos sangrantes y me abrazaba fuerte: no te vayas, mamá. Mateo se convirtió en mi refugio, sus brazos un escudo contra la soledad. Nuestras noches eran un bálsamo, cenas improvisadas con jamón y queso manchego, conversaciones hasta el alba sobre justicia poética. Eres mi musa vengadora, bromeaba, pero en sus ojos veía miedo, el miedo de perderme en la oscuridad. Una noche,
Tras hacer el amor con urgencia contra la pared, me confesó mi hermana. El incendio fue mi culpa. No la salvé a tiempo. No dejes que esto te consuma, Elena. Sus palabras me detuvieron en seco. ¿Estaba yo caminando el mismo sendero? Empujé el pensamiento, enfocándome en el plan. Paco, el detective, trajo oro, pruebas de que Carmen había sobornado al juez de la custodia. Pagos en efectivo a través de López. Lo entregué a la fiscalía anónimamente. Y el mundo judicial se agitó. El juez fue suspendido. La custodia revertida temporalmente a mí. Ese día, recogí a Javier y Lucía de la hacienda. Carmen los despidió con besos fríos, susurrando, recuerden quién les da de verdad. En casa, el reencuentro fue agridulce. Los niños trajeron maletas llenas de juguetes caros, pero sus ojos estaban cautelosos. Cenamos paella casera, y por primera vez en meses, reímos. Pero a medianoche, Lucía se coló en mi cama. Mamá, tía Carmen dijo que, si te elijo a ti, no tendré pony. Mi rabia renació, pero la canalicé en ternura. El amor no se compra. Mi sol. Javier, oyéndonos, añadió, yo creo en ti, mamá. Pero, ¿por qué todo es tan complicado? Abril llegó con la feria, un torbellino de volantes y sevillanas que contrastaba con mi tormenta interna. Carmen organizó un stand en el Real de la feria para promocionar el aceite, invitando a VIPS. Yo decliné, pero Mateo insistió, ve. Haz que te vea romperla. Vestida con un traje flamenco rojo sangre, entré en el bullicio, el medallón oculto bajo mi blusa. La encontré rodeada de admiradores, brindando con cava. Nuestros ojos se cruzaron, ella palideció, derramando su copa. Elena, siseó, arrastrándome a una tienda vacía. Basta. Te ofrezco un trato, la mitad del negocio. Visitas ilimitadas a los niños. Deja esto. Su voz temblaba, no de arrepentimiento, sino de cálculo. Reí, un sonido amargo. Demasiado tarde, hermana. Sé quién eres. O mejor dicho, quién no eres. Saqué la foto de Rosa, sosteniéndola como un arma. Sus pupilas se dilataron. ¿De dónde sacaste eso? Es mentira. Papá me lo dijo todo. Soy su hija. Prueba de Ad dice lo contrario. Mentira aún no la había hecho. Pero el farol funcionó. Renuncia al negocio. O esto sale en portada, la impostora del olivar. Se derrumbó contra una mesa, sollozando, por favor. No tengo nada más. Si pierdo esto, pierdo todo. Por un instante, vi a la niña abandonada, la que mi abuelo había recogido del barro. Compasión me pinchó, pero la aplasté. Tú tomaste mis hijos. Ahora, paga. Salí a la luz de la feria, el corazón latiendo al ritmo de las castañuelas. Mateo me esperaba fuera, besándome con fiereza. Lo hiciste, murmuró. Pero el júbilo duró poco. 2 días después, López desapareció. Paco lo rastreó hasta un motel en las afueras. Ahorcado. Una nota garabateada, lo siento, Carmen. No puedo más. Suicidio, dictaminaron, pero olía a encubrimiento. Carmen lo negó todo en una rueda de prensa. Lágrimas de cocodrilo, mi socio. Mi amigo. Víctima de calumnias. La prensa estalló. Mateo escribió el artículo del siglo, muerte sospechosa en el escándalo Vargas, suicidio o silencio forzado. Las acciones colapsaron. Inversores huyeron. Carmen me llamó esa noche. Su voz rota, mataste a López. Elena. Su sangre está en tus manos. Colgué, pero el peso me aplastó. ¿Había ido demasiado lejos? Javier, enterado por la escuela, me confrontó. Mamá, ¿tú causaste esto? Eres mala. Sus palabras me destrozaron. Me arrodillé, abrazándolo. No,
Mi vida. Lucho por nosotros. Pero la duda se instaló. Un gusano en mi venganza. Mateo me consoló, es colateral. Sigue. Ordené la prueba de ADN a través de un lab privado confirmada. Carmen no era sangre Vargas. Con eso, presenté la apelación final al testamento, adjuntando el segundo documento del abuelo. El tribunal programó la audiencia para mayo. Carmen contraatacó con un giro sucio, alegó que yo había forjado el testamento, sobornando a Rosa. Envió matones a mi casa, ventanas rotas, amenazas garabateadas en la puerta. La policía protegió, pero el miedo se filtró a los niños. Lucía no dormía. Javier se volvió callado. Quiero que termine, me suplicó una noche. Yo también. Pero el clímax se acercaba. Y con él, el twist que lo cambiaría todo. Mayo explotó en Sevilla con calor sofocante y juicios abrasadores. La audiencia en el Palacio de Justicia fue un circo, flashes de cámaras, murmullos de periodistas, el aire cargado de sudor e expectación. Carmen entró como una reina destronada, pálida pero erguida, flanqueada por un nuevo abogado, una mujer afilada llamada Doña Isabel. Yo, con Mateo a mi lado como testigo moral, sostuve el testamento del abuelo como un santo grial. Mis hijos esperaban fuera, custodiados por Paco. El juez, una mujer severa de 50 con gafas de montura metálica, leyó en voz alta la confesión del cambio, las deudas, la herencia legítima para mí. Carmen negó todo, falsificación, mi hermana. En su locura, inventó esto para robarme. Presentó pruebas, un diario falso de mi padre afirmando que yo era la infiel, no ella. Doña Isabel arremetió, la demandante sufre delirios postraumáticos. Recomendamos internamiento. Mi turno llegó. Subí al estrado, el corazón martilleando como un tambor flamenco. No busco destruir, dije. Voz firme pese al temblor, sino justicia. Mi abuelo lo quiso así. Mostré la prueba de ADN, sellada por el LEP 0% parentesco. El tribunal jadeó. Carmen se hundió en su asiento, un gemido escapando sus labios. Mentira. Papá me amaba. Pero el golpe maestro fue Rosa, llamada como testigo. Entró cojeando, una abuela andaluza con chal bordado, y contó su historia, el parto, el pago del abuelo, la culpa eterna. Carmen es mi hija, pero no Vargas. Elena es la sangre verdadera. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. El juez ordenó pausa, al reanudar. Dictaminó, testamento original inválido. Herencia revertida a mí. Cargos por fraude contra Carmen. El martillo cayó como un trueno. Carmen gritó, no, esto es mío. La arrastraron fuera, histérica. Yo salí a los flashes, abrazando a mis hijos que corrían hacia mí. Javier sollozó, lo hiciste. Mamá. Lucía, somos una familia otra vez. Mateo me besó en la mejilla, susurrando, victoria. Pero la euforia fue ilusoria. Esa noche, en la hacienda ahora mía, celebramos con una cena sencilla, gazpacho frío, jamón cortado fino. Los trabajadores volvieron. Leales, Pedro, aún vendado, brindó por la verdadera Vargas. Mateo propuso matrimonio en un arrebato romántico, arrodillándose con un anillo de plata. Cásate conmigo, Elena. Construyamos algo real. Dije sí, lágrimas mezcladas con vino, soñando con un futuro sin sombras. Junio trajo reconstrucción. Renombré el negocio Vargas Verdadera, enfocándome en prácticas sostenibles. Los niños se adaptaron, Javier se unió a las tareas del olivar. Lucía pintaba etiquetas con olivos soñadores. Carmen fue arrestada por fraude. Su fianza denegada. La visité en prisión. Una celda gris en las afueras. Estaba demacrada. El maquillaje corrido, hermana. Por favor. Ayúdame.
Soy todo lo que tengo. No eres mi hermana, respondí, fría. Pero por los niños, testificaré a tu favor si confiesas. Asintió, rota. En el juicio, admitió todo: el soborno, las falsificaciones, el desvío de fondos. López había sido su idea de salida limpia, un asesinato disfrazado. La prensa la crucificó: la reina del olivar cae de traidora a convicta. La sentencia: 10 años. Más restitución. Salí del tribunal con el pecho ligero, pero el twist llegó como un rayo en cielo despejado. Una carta anónima en mi buzón: ¿sabes la verdad sobre tu abuelo? No era un santo. Pregunta a Rosa. Intrigada, la confronté. Rosa confesó, voz temblorosa: tu abuelo mató al amante de tu abuela para quedarse con las tierras. El cambio de cuna fue su penitencia. ¿Pero el testamento falso? Lo escribí yo, por rencor. Carmen es inocente de eso. Tu abuelo lo planeó para protegerte a ti. La verdadera. El mundo se derrumbó. Mi venganza, construida en mentiras. Carmen había sido peón. Llamé a Mateo. Histérica: todo es una farsa. Él vino. Me abrazó: no importa. Lo que hiciste fue por supervivencia. Pero el daño estaba hecho. Carmen, enterada por abogados, apeló: nueva audiencia, con la confesión de Rosa como bomba. Julio ardía con revelaciones. En corte, Rosa testificó: el asesinato del abuelo, el testamento forjado por ella para corregir el pasado. El juez anuló mi victoria: herencia compartida, cargos contra mí por retención ilegal de documentos. Carmen salió libre, pero quebrada, mudándose a un apartamento modesto en Córdoba con Rosa, su madre verdadera. La enfrenté en un café polvoriento. Lo siento, murmuró. Yo también, respondí. No perdón, pero tregua. Mis hijos, confundidos, eligieron quedarse conmigo, pero la cicatriz permanecía. La venganza me dio todo y nada. Aprendí que la sangre miente, pero el corazón sangra eterno. Agosto de 2026 fue un horno de reflexión y ruina. La herencia compartida significaba que Carmen y yo coadministrábamos Vargas Aceites, un yugo que nos ataba en reuniones tensas y decisiones forzadas. Ella, viviendo con Rosa en Córdoba, llegaba a Sevilla en tren, su rostro marcado por líneas nuevas, el fuego de antaño reducido a brasas. Por los niños, decía siempre, y yo asentía, porque era verdad. Javier y Lucía navegaban el caos con resiliencia infantil, pero sus ojos pedían estabilidad. Mateo y yo pospusimos la boda. El anillo ardía en mi dedo como una promesa en suspenso. Dame tiempo, le supliqué una noche en su apartamento, donde el aire olía a tabaco y tinta fresca. Él, paciente, trazó mapas de nuestro futuro en servilletas: una casa en las colinas, olivos propios, una vida lejos de venganzas. Pero el fantasma del abuelo me perseguía. Visité su tumba en el cementerio de San Fernando, hierba alta susurrando secretos. Mataste por tierra, le espeté a la lápida, y yo casi por honor. Valió la pena. El escándalo reverberaba. El País publicó una serie sobre los Vargas, linaje de mentiras. Mateo contribuyó, pero con piedad, no villanos, sino víctimas de un ciclo. Carmen dio una entrevista exclusiva: perdí todo por un secreto que no elegí. Elena es mi hermana en espíritu, sino en sangre. Las palabras dolieron, porque eran ciertas. En una reunión de junta, solos en la oficina, lloramos juntas por primera vez. Papá nos amaba a su manera retorcida. Sollozó. Sí, admití, pero nos rompió. Los niños sanaban lento. Javier se rebeló: no quiero el olivar si significa pelear. Lo envié a un campamento en las sierras, donde aprendió escalada y perdón. Lucía, en terapia, pintó un mural en la pared de su cuarto: olivos entrelazados,
Raíces compartidas. Somos familia, aunque loca, dijo, abrazándome. Septiembre trajo oportunidades. Con Carmen. Reformamos el negocio, énfasis en equidad. Salarios justos. Exportaciones éticas. Ganamos un premio en la Expo de Aceite en Jaén, subimos al podio juntas. Sonrisas forzadas pero reales. La prensa aplaudió, de rivales a socias, las Vargas renacen. Mateo cubrió el evento, su artículo titulado Raíces redimidas. Pero las consecuencias encadenadas mordían. Paco, el detective, fue arrestado por métodos irregulares, había sobornado testigos menores. López, en su suicidio, dejó un video póstumo, Carmen no me mató, lo hice yo, por la culpa. Pero Elena, tu venganza me empujó. Lo vi en privado. Náuseas subiendo. Mi presión lo había matado, Carmen lo negó, era débil. Tú no eres responsable. El twist del abuelo se profundizó entre sus papeles. Encontré cartas a un amante en Madrid, confesando no solo el asesinato, sino que yo. Podría no ser del todo Vargas. Tu madre tuvo un affair, escribía. Ordené otra prueba de ADN contra mi madre fallecida de imposible. Pero archivos hospitalarios confirmaron dudas. No era hija legítima del padre, sino de un obrero italiano. Otra capa de mentira. Confronté a Rosa, el ciclo continúa. Ella, moribunda en cama, susurró, rompe. Niña. Ama en lugar de odiar. Murió esa semana. Carmen y yo enterramos juntas, lloviendo en Córdoba. En el funeral, ella me tomó la mano, somos huérfanas de verdad. Octubre, con vendimia, fue catarsis. Bajo la luna, recolectamos aceitunas codo a codo, sudor mezclándose. Perdóname, dijo Carmen. Solo si me perdonas, repliqué. Brindamos con aceite crudo, amargo y puro. Mateo y yo nos casamos en noviembre. Una ceremonia íntima en el olivar, Javier de padrino, Lucía esparciendo pétalos. Votos simples, por raíces honestas. La luna de miel en las playas de Cádiz fue sanación, olas lavando pecados. Su cuerpo contra el mío un ancla. Pero la venganza dejó cicatrices. Carmen se mudó a Barcelona, empezando un pequeño estudio de arte, su sueño original. Nos escribimos cartas, frágiles puentes. Los niños florecieron, Javier soñaba con agronomía, Lucía con diseño. Diciembre cerró el año con nieve rara en Sevilla. En Laja Siente, una cena navideña, familia extendida, sin sangre pero unida. Brinde en silencio al abuelo, tu legado fue caos, pero nosotros lo tejimos paz. La venganza había sido un fuego. Ahora, cenizas fértiles. Enero de 2027 amaneció con promesas renovadas, pero las sombras del pasado se alargaban como olivos en invierno. Carmen regresó a Sevilla para una junta final, vender su mitad de la herencia a un colectivo de trabajadores. Un acto de redención. Libre al fin, dijo, firmando papeles con mano temblorosa. La abracé. Sintiendo su fragilidad, ve y vive. Carmen. Sin cadenas. Ella se fue a Barcelona con un lienzo bajo el brazo, un retrato nuestro. Hermanas enredadas en raíces. Las cartas continuaron, relatos de exposiciones. Amores fugaces. Ecos de perdón. Mis hijos crecían, Javier, 16 ahora. Lideraba un proyecto escolar sobre agricultura sostenible. Lucía. 13. Ganaba concursos de arte con temas de familia fracturada pero resiliente. Mateo y yo construimos nuestra vida en una casita en las colinas, rodeada de olivos jóvenes que plantamos juntos. Embarazada de 3 meses, sentía patadas como recordatorios, nueva vida de la vieja muerte. Un Vargas puro, bromeaba él, besando mi vientre. Sus artículos evolucionaron a libros, Venganzas andaluzas, un bestseller que humanizaba nuestro escándalo. Pero las repercusiones finales llegaron como ecos.
La fiscalía reabrió el caso de López, no suicidio, sino homicidio encubierto por Carmen, pruebas de un pago final para silenciarlo. La arrestaron de nuevo, esta vez por asesinato. Lloré en la comisaría, suplicando, es mi hermana. El juez, compasivo, la condenó a 5 años con libertad condicional por confesión. Por los niños, concedió. En prisión, Carmen pintó murales de olivos en llamas, redención en acuarelas. La visité mensualmente, llevando dibujos de Lucía. Dime que no me odias, pedía. Nunca lo hice del todo, admitía. Su twist final, en una carta, reveló que había protegido a Javier de un accidente en la feria, empujándolo de un caballo desbocado. Por eso lo amaba tanto. Como a un hijo. Abril trajo libertad condicional. Carmen se instaló en una granja pequeña cerca de Córdoba, con Rosas Memoria como guía. Nos reunimos en Pascua, cena bajo estrellas, risas tentativas. Javier, adulto precoz, dijo, somos un rompecabezas. Pero encajamos. Lucía añadió, con pegamento de amor. El negocio prosperó, Vargas Verdadera exportaba a Europa, galardonado por Ética. Vendí mi historia a un productor, un drama para Netflix, Raíces de traición, canalizando ganancias a un fondo para madres solteras. Mateo dirigió el guión. Yo consulté, hazlo real, no melodramático. Verano de 2027. Con mi hija nacida llamada Rosa. En honor. La familia se completó. Bautizo en la Catedral de Sevilla. Carmen madrina. Sus ojos húmedos, la sangre no define. Elena. El corazón sí. Bailamos en la fiesta. Sevillanas que borraban heridas. Otoño cosechó aceitunas abundantes, invierno. Paz. La venganza. Una vez un torbellino. Se asentó en sabiduría, la traición forja. No rompe. Mi abuelo, desde su tumba, susurraba aprobación o tal vez era el viento. Hoy, en el olivar, con Mateo a mi lado y niños corriendo, sé, perdí todo. Gané más. La ruina fue mi renacer. Y en Andalucía, donde el sol besa la tierra, las raíces siempre vuelven a casa. Fin.